Este video está patrocinado por Creepypastas Amino. Amino es una aplicación que cuenta con millones de comunidades basadas en cualquier tema que te apasione o interese, y Creepypastas Amino se trata de una gran comunidad donde puedes interactuar y debatir con otras personas que comparten tu gusto por lo aterrador. A través de chats, encuestas, quizzes y muchas otras herramientas, podrás conocer a personas que están tan locas como tú por el terror, crear tu propio contenido y hasta conocer a algunos nuevos amigos. Personalmente, una de las cosas que más disfruto de Creepypastas Amino es poder leer los blogs escritos por los miembros de la comunidad. Son muy interesantes y algunos bastante aterradores. Hace unas horas realicé una pregunta para ti. ¿Qué es lo que más te daba miedo cuando eras niño? Si quieres participar respondiéndola, solo tienes que ir a los enlaces que he dejado en la descripción y en el comentario fijado de este video. Luego debes descargar la aplicación, crearte una cuenta y buscarnos en la comunidad. Nos encuentras como Mundo Creepy Oficial. La aplicación es completamente gratis y está disponible tanto para usuarios de Android como de iOS. También puedes descargar Amino desde la tienda de apps y luego buscando Creepypastas Amino. Los 3 comentarios que más votos hayan recibido en nuestra publicación serán los ganadores y como premio recibirán un audio personalizado con un saludo de parte de Maskedman y de mí. Estamos muy ansiosos por leer todas sus respuestas, así que no lo olviden, descarguen Creepypastas Amino y únanse a un mundo de terror y mucha diversión. Poco a poco esta sección se ha convertido en una de las favoritas de nuestro público. Es un honor para mí el poder preservar estas fantásticas historias para que no se pierdan en el tiempo. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son algunas historias de terror que nos contaban nuestros abuelos, parte 6. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Mi abuela me contó que una vez jugó a la Ouija con unas amigas. Invocaron a un mayordomo que había fallecido poco tiempo atrás. Fue entonces que desde detrás de un sillón, donde solo había una pared detrás y no cabía una persona, comenzó a asomarse una figura. Se trataba de aquel mayordomo, pero este tenía el rostro deformado, tenía los rasgos de un cerdo, aunque claramente se podía ver que era él. Ellas gritaron y salieron corriendo de ahí, y nunca más volvieron a jugar a la Ouija. Mi abuelo me contó que cuando tenía más o menos mi edad, 16 años, fue a una cueva que estaba detrás de una pequeña cascada y que se quedó ahí para pasar el rato. Ya caída la tarde, se le acercó un anciano de finos rasgos, quien vestía un traje negro y era alto con barba blanca, pero muy bien cuidada. El anciano le ofreció un finísimo violín de color rojo, pues dijo que mi abuelo le recordaba a su nieto, que había fallecido y que solo quería que alguien más disfrutara de aquel violín que tanto había amado en vida. Mi abuelo tenía miedo, pues ver a un tipo así en su pequeño pueblo era algo sumamente raro, pero mi abuelo aceptó, pues no tenía nada que perder. Llegó a casa y sus padres le preguntaron cómo es que había conseguido ese violín. Él les contó lo que había pasado y a pesar de que no le creyeron, lo dejaron quedarse con él. Mi abuelo empezó a tocar como un juego, pero con el paso de los días fue adquiriendo técnica y destreza con el instrumento. Y así pasaron los años. Él se ganaba la vida tocando música típica en el pueblo. Yo nunca le creí a mi abuelo, pues su historia sonaba muy irreal. Él siempre mostraba el violín y era un poco egocéntrico, pues se jactaba de haber pactado con el diablo.
Un dato curioso es que ese violín no se deterioraba con el paso del tiempo, aunque bien podía haberlo enviado a Cusco para hacerle el mantenimiento con una persona especialista. Mi abuelo murió hace ya 2 años. Todos en el pueblo lo conocían como el violinista de la cascada. Las personas también lo odiaban y rechazaban por eso, pues le acusaban de ser brujo y esas tonterías. Los que son de la zona me entenderán, sabrán que ese lugar es muy famoso. El violín se lo quedó mi abuela y me prometió que me quedaría con él cuando ella muera. Mi abuelo me contó que cuando él era chico, acostumbraba ir al campo con su tío, y una tarde se perdieron en la loma por andar buscando a una oveja que se había apartado del grupo. Dice que cuando la encontraron, la oveja tenía los ojos rojos, y cuando se acercaron a ella, el animal comenzó a hablar. Le dijo a su tío que estaba marcado y que dentro de poco se lo llevaría. Después de decir eso, dicen que la oveja comenzó a secarse, como si estuviera muerta desde hace días. De su cuerpo salía un olor inexplicable y horrible. Meses después, el tío de mi abuelo desapareció y a la semana lo encontraron muerto y despedazado en la loma. Mi abuelo normalmente suele contarnos historias a mí y a mis primos, y una de ellas me dejó completamente sorprendida. Hace muchos años él tenía un amigo, el cual juraba que podía tirar a las brujas cuando salían por las noches en forma de bolas de fuego. Normalmente mi abuelo y su amigo salían a trabajar a las 3 de la mañana e iban en bicicleta a los ejidos para el corte de caña. Él cuenta que una vez, cuando salieron a trabajar, vieron una bola de fuego que cruzaba cerca de ellos. Su amigo se detuvo y le dijo con una risa: «Mira cómo la tiro». Mi abuelo solo negó con la cabeza mientras seguía su camino, pero al ver que su amigo no lo seguía, decidió regresar. Su amigo estaba diciendo unas palabras extrañas y la bola de fuego cayó sobre la maleza. «Vamos», le dijo su amigo, bajando de la bicicleta mientras cruzaba el arroyo. Mi abuelo se negó y le dijo que mejor se fueran, pero su amigo no le hizo caso y le dijo: «Vete tú si quieres, yo me quedaré a ver quién es». Sin más, mi abuelo regresó a la casa para contarle a mi abuela lo que había pasado. Mi abuela le dijo que existía una oración que al rezarla al revés hacía que las brujas cayeran, pero que se debía ser muy cuidadoso al decirla, porque si se hacía mal, ellas bajarían para atacarte. Con los días, el amigo de mi abuelo fue a visitarlo. Se veía cansado y pálido. Mi abuela y mi abuelo, preocupados, dejaron que pasara y lo invitaron a sentarse. Fue ahí cuando su amigo les contó que llevó a la bruja a su casa y ella le ofreció darle lo que quisiera a cambio de que le dejara ir. Él le pidió dinero a cambio de su libertad y la mujer, enojada, le dio 2 lingotes de oro y se fue una noche de luna llena. El amigo de mi abuelo le contó que había enterrado ese oro y que solo la persona indicada podía encontrarlo. Pocos días después, el amigo de mi abuelo murió de causas desconocidas, pero desde su muerte, una mujer llegó a vivir a su casa, y mi abuelo cuenta que desde entonces, cada día que salía a trabajar, pasaba por la casa de su amigo y veía a aquella mujer parada en la calle, mirándolo con ojos de molestia. Bueno, mi familia tiene un gran historial de este tipo de historias. Según mi madre, cuando era niña, su padre, que en paz descanse, es decir, mi abuelo,
le contó una historia de una bruja. Se decía que esta bruja se podía convertir en cualquier animal, que por las noches se comía a todo aquel bebé que se durmiera en los bordes de la cama, y al día siguiente los padres de los bebés solo encontraban las uñas de los niños. Pero un día, todos los pueblerinos, ya cansados de esto, buscaron y encontraron a la bruja, quien inmediatamente se convirtió en un perro, un lobo o un zorro, lo que haya sido eso. Se puso a correr, pero la gente la atrapó. La ataron de pies y manos arrojándola al fuego. Ella gritaba y padecía, pero finalmente murió. Todos en el pueblo conocen esa historia. Cuando era niño, mi abuelo, que en paz descanse, me contó una anécdota, algo que le pasó a él cuando era un joven como de unos 20 años. Él me decía que en ese entonces recién comenzaba a vivir solo, por lo que se alquiló una pequeña casa que solo tenía una sala, un baño y un cuarto. Él cuenta que una noche tocaron a su puerta y cuando abrió, miró a una anciana, quien le pidió que la dejara pasar, ya que decía que estaba perdida desde hace días y tenía mucha hambre. Al final mi abuelo terminó apiadándose de ella y la dejó pasar. Le invitó un plato de comida que él mismo había preparado. Él no sabía qué hacer en ese momento, así que pensó que lo mejor sería llamar a la policía para que pudieran encargarse de la anciana y encontrar a su familia. Pasaron unos minutos. Mi abuelo fue a la sala donde estaba la anciana y él afirma que lo que vio lo dejó perplejo y con la sangre helada. Cada vez que la anciana comía una cucharada de comida, esta directamente se caía al suelo, como si nadie la estuviera comiendo. Mi abuelo no sabía qué hacer, se quedó completamente callado, y sus ojos no dejaban de mirar a la anciana. Cuando el plato estuvo vacío, la mujer se paró de la silla y fue caminando directamente hacia él. Entonces, acercándose a uno de sus oídos, le susurró el número 15. Después de eso, mi abuelo cuenta que no recuerda muy bien lo que pasó, pero cree que se desmayó, porque al día siguiente apareció acostado en su cama, aún con la ropa del día anterior, y no recordaba haberse ido a dormir aquella noche. Pero al levantarse comprobó que todo aquello había ocurrido de verdad, pues encontró la comida tirada en el piso, junto al plato. Pasaron varios días en los que mi abuelo no pudo dormir tranquilamente, hasta que en una ocasión a mi abuelo se le había hecho tarde para llegar a la universidad, así que tenía que tomar un autobús. Cuando mi abuelo subió al autobús, tuvo que elegir un número de asiento, y los únicos asientos que estaban libres eran el número 2 y el número 15. Mi abuelo, por alguna razón, sintió que debía sentarse en el número 15. Tras unos minutos de viaje, el autobús sufrió un terrible choque. Afortunadamente, solo hubo algunos heridos con golpes y fracturas leves, pero la peor parte, según cuenta mi abuelo, se la llevó la persona que estaba sentada en el asiento 2, pues esa persona quedó gravemente herida y días más tarde terminó muriendo en el hospital. Mi abuelo fue una persona muy creyente, así que siempre que nos contaba esta historia a mis primos y a mí, le gustaba pensar que la anciana que vio aquella noche fue alguna ayuda, algo que Dios le envió para salvar su vida. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Alguna vez tus abuelos te contaron historias de terror? Si es así, por favor no te olvides de compartirlas con nosotros aquí abajo en los comentarios. Como siempre agradezco a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, fanarts y memes. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram, como @Emanuel_Night. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.